El Economista Podcast. Muy buen día a todas las personas que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del reporte especial de Nearshoring que prepara El Economista cada 3 meses para ustedes, y ustedes se conectaron a este podcast sobre relocalización de empresas en México para escuchar de las voces expertas que entrevistamos cómo se va tejiendo el Nearshoring aquí en nuestro país. El episodio que están por escuchar será sin duda estratégico, porque ya ha asumido el cargo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ya nos empezó a despejar las dudas de lo que será su mandato y el impacto que tendrá en el comercio de México. En la toma de protesta y la firma de órdenes ejecutivas nos dio una probadita de 3 temas que pueden tener impacto aquí en la relocalización de empresas. La intención de aplicar el American Fair Trade Policy, la creación del Servicio de Recaudación Exterior, la confirmación de que planea aplicar tarifas del 25% sobre importaciones de México y Canadá. Ahora la pregunta es si será nuestro Plan México un antídoto para que estas medidas que planea aplicar el presidente Donald Trump no tengan tanto impacto aquí en México. Con este escenario de antecedente, permítanme introducir a un experto en economía global, el vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, Luis González, para que nos ayude. Yolanda, buenos días, mil gracias por la invitación. Luis, pues primero que nada preguntarte, el Plan México nos lo dieron a conocer unos días antes de que Trump asumiera el cargo de presidente. Lo que te quiero preguntar es, después de estos días de revisarlo y de conocerlo, ¿crees que puede incentivar de algún modo a los inversionistas para preferir a México sobre Estados Unidos en la relocalización, sobre todo después de la entrada de Donald Trump? Claro. El Plan México es un plan bastante ambicioso, ¿no? Que viene, o por lo menos así lo anunciaron, que vienen con ciertos estímulos para incentivar las inversiones extranjeras, ¿no? Esos estímulos no han sido puntualmente anunciados, pero no es algo que sea nuevo, ¿no? Ya lo vimos en la administración anterior de AMLO, en donde sí dieron ciertos estímulos fiscales para esta relocalización, así como para entrenar trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando con Trump, muy similar a lo que sucedió en su primer mandato, no creo que cierre la puerta para la relocalización. Probablemente, digo, y siguiendo la analogía de la puerta, no la cierra, pero probablemente la empareja, ¿no? Se vuelve un poquito difícil o incrementa la dificultad para relocalizar empresas en México. Sin embargo, no creo que se cierre esa puerta. Yo creo que se ralentiza simplemente. Y pues hay que ver cómo vienen estos incentivos que cuando se anunció el Plan México dijeron que se iban a dar para las nuevas empresas y para las empresas que quieren venir a ponerse en México, ¿no? Al final del día, pues México sigue siendo atractivo. A pesar de que los aumentos en salario mínimo han seguido, seguimos teniendo una mano de obra competitiva, calificada. La cercanía con Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo importante. Entonces, no la detiene, pero sí la ralentiza, ¿no? Ok, y de por sí ya veníamos de una buena desaceleración o estancamiento, ¿no? Sobre cómo estaban llegando las inversiones o las intenciones de inversión el año pasado, ¿o cómo lo viste tú? No, definitivamente. A ver, el año pasado podemos ver que son en realidad 2 años, ¿no? La primera mitad, en donde la inversión siguió llegando y el flujo siguió dándose. Y la segunda mitad en la que, por diversas razones, de entrada, el mero cambio de presidencial, ¿no? No, independientemente de si hubiera sido Claudia, Xochitl o quien hubiese sido, la inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno o el nuevo gobierno o el gobierno entrante, ¿no? Obviamente la elección de Trump o el proceso electoral de Estados Unidos pues, también trae incertidumbre. Entonces es normal que se haya dado esta baja en la inversión durante el segundo semestre del año.
Si a eso obviamente le sumas pues otros factores de incertidumbre como las reformas de septiembre o las órdenes que está dando ahorita Trump, las órdenes ejecutivas, pues es todavía más normal que, que la inversión se detenga, ¿no? O por no se ralentice. Yo creo que 2025 podría mejorar respecto a lo que vimos al segundo semestre de este año. El hecho de que, a ver, bueno, voy a regresar un poquito. El tratado se va a negociar va a renegociar en 2026, por lo menos en papel, ¿no? Sin embargo, yo creo que la renegociación empezó el 20 de enero, ¿no? El 20 de enero en realidad ya empezó el tema de la renegociación, ya se están hablando de tarifas, ya están hablando de qué es lo que se puede hacer para encontrar un common ground, digamos, o lugares en donde se pueda negociar, ¿no? Lugares o ideas con las que se puedan empezar a negociar, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté adelantando un poco esta negociación, aunque sea de manera no formal o de manera informal, creo que podría ser positivo hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso al final del día pues, genera cierta certidumbre y esa certidumbre pues, es lo que le gusta al inversionista, ¿no? Saber en dónde o en qué campo, con qué reglas son las que están jugando, y entonces ya decidirá si invierte o no, ¿no? Pero el simple hecho de tener incertidumbre, pues sí espanta al inversionista, ¿no? Entonces, un poco redondeando la respuesta es, yo creo que este año va a ser mejor para las inversiones, el hecho de que se esté negociando o renegociando de una vez o de manera adelantada el tratado, creo que es importante, y en el momento en que se vaya despejando la incertidumbre a lo largo del año, pues es probable que veamos más flujos entrar al país, ¿no? Ok, pues me acabas de ganar la siguiente pregunta, me la acabas de responder, que era cómo queda el panorama para la negociación del acuerdo comercial tras la toma de protesta de Donald Trump. Realmente entonces, como dices, ya ha comenzado, ¿no? Desde que él empezó a firmar sus órdenes ejecutivas. Exacto, a ver, yo creo que mucho de la negociación que vamos a ver, la negociación formal que vamos a ver en 2026, ya se va a ver planchado en 2025, ¿no? Con Trump, y eso es algo que no podemos olvidar, con Trump todo el tiempo es negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque así es su estilo, no es negociar, todo el tiempo es llegar a un acuerdo, estar negociando, explotar la debilidad de tu contrincante o de tu enemigo. Entonces, las negociaciones empezaron el día en que tomó posesión, ¿no? Antier. Entonces, pues vamos a ver quizás un 2026 cuando ya se sienten a negociar el tratado, pues ya muchas cosas planchadas o muchas cosas o muchos acuerdos ya logrados a lo largo de este año, ¿no? Uh-huh. Oye Luis, yo había platicado con algunos asesores de inversión y con algunas empresas, y ellos me decían que veían aquí en México también mucho potencial en lo que son las inversiones verdes, la producción libre de carbono. Entonces, yo estaba pensando, ¿será que la salida que firmó Estados Unidos del Acuerdo de París puede otorgar algún tipo de, pues no sé, de alternativa a México para que atraiga o potencie el atractivo que tenía para este tipo de inversiones? Claro, a ver, yo creo que la nueva administración en México, Claudia Sheinbaum trae pues un plan para darle un empujón a este tipo de inversiones, ¿no? Yo creo que la salida del Acuerdo de París es más bien un tema político. Lo que se quiere es no comprometerse a recortar emisiones. Sin embargo, hay otro tema legislativo, digamos, que sí podría hacer lo que comentas, ¿no? Al final del día, el Acuerdo de París es un tema global, pero te digo, hay una ley que pasó Biden que se llama la Ley de Reducción de la Inflación, y esa ley es la que ha puesto un poco en marcha los incentivos para que se den energías renovables y toda la industria asociada a lo renovable en Estados Unidos. Esa ley hoy por hoy todavía no la tocan, o no la ha tocado Trump, ¿no? A ver, llevamos un par de días.
Pero esa ley es la que ahora sí que le ha dado impulso al tema energético de energía verde en Estados Unidos, más que el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, yo te diría que el Acuerdo de París es más bien un golpe en la mesa, ¿no? Un tema político. Todavía hay instrumentos que incentivan, instrumentos legales que incentivan en Estados Unidos la inversión en energías verdes la reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que sea solamente la salida del Acuerdo de París lo que pueda llegar a incentivar en México la industria verde, ¿no? Yo creo que tendrían que pasar muchas otras cosas más que hoy donde estamos parados no las vemos pasando, pero ayuda, definitivamente ayuda que dentro del Plan México pues hay un capítulo de energía verde y energía renovable que no existía o sea, bueno, a ver, que existía de palabra en la administración anterior, pero que nunca se hizo absolutamente nada para impulsarlo. En esta ocasión sí, o por lo menos eso es lo que se pretende, y eso podría incentivar un poquito la industria verde en México, ¿no? Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que la salida del Acuerdo de París pues no necesariamente nos va a salpicar, ¿no? O a beneficiar en temas de industria verde en México. Ok, entiendo. Entonces, México sí está haciendo lo propio para incentivar a este tipo de energía, ¿verdad? A este tipo de inversiones, Claro, y a ver, independientemente. y es parte de los esfuerzos de traer el nearshoring, ¿no? Muchas de las empresas globales requieren por sus propios estatutos consumir energía verde, ¿no? O decir, a ver, parte de la energía que utilizamos para la producción tiene que venir de fuentes renovables, ¿no? Entonces, pues México tiene que tener la capacidad de generar ese tipo de energía para ofrecerlo a las empresas que puedan llegar a venirse a relocalizar aquí en México y que puedan seguir cumpliendo con sus estatutos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que México bajo Sheinbaum está haciendo o está intentando seguir, pues ahora sí que la tendencia global sobre energías verdes, y yo creo que es parte de los esfuerzos de relocalización que se tienen que hacer para que México se vuelva atractivo en este sentido, ¿no? Claro, es que sabes que de pronto, pues escuchábamos pues todo lo que fue el discurso en la toma de protesta de Donald Trump y después todas las firmas y los actos protocolarios que hubo y pues sus mensajes de pronto nos asustan, ¿no? Esta intención que dijo de aplicar el American First Trade Policy y hacer de algunos estados de Estados Unidos pues potencias manufactureras y decimos, bueno, ¿y entonces dónde va a quedar México? Esto Uh -huh. no te pasó a ti. A ver, se ve complicado y mucho es retórica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llevar, o sea, de volver otra vez a Estados Unidos la manufactura, ¿no? O sea, al final del día, la evolución de un país de estar hasta abajo, ¿no? De ser un país frontera, ser un país avanzado, pues una de las etapas es convertirte en un país manufacturero, pero después dejas eso, ¿no? Dejas la manufactura y te conviertes más en un país consumidor, ¿no? Y es un poco lo que vimos, o sea, donde el consumo es el motor del crecimiento, ¿no? Lo vimos en Estados Unidos en su momento, lo vimos en China en su momento, ¿no? En donde el consumo dio lugar o más bien no dio lugar, fue sustituyendo a la manufactura, ¿no? Entonces, regresar a la manufactura a Estados Unidos de entrada va a ser carísimo, o sería carísimo. Para eso necesitas mano de obra relativamente barata, ¿no? Y bajo toda esta idea de deportaciones masivas que quiere hacer Trump, pues digamos que son metas que chocan, ¿no? Para darte una idea, ¿no? La otra vez estaba leyendo un análisis que se hizo durante la época de Obama, ¿no? Obama, si bien no se le recuerda por ser un gran deportador, sí deportó muchas personas, ¿no? Y sí tuvo un programa de deportación muy importante, más que el que llegó a hacer Trump en su primer mandato. Al hacer un análisis con estos datos, estas personas que hacen este estudio, no recuerdo el nombre ni del estudio ni de las personas, pero sí recuerdo las conclusiones. Decían, a ver, por cada 100 deportados se destruyen 8 puestos de trabajo bien pagados
para los ciudadanos norteamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas veces las empresas dependen de esta mano de obra barata y si no pueden tener esta mano de obra barata, pues lo que tienen que hacer es pues hacerse más pequeñas y en ese camino de hacerse más pequeñas, pues tienen que reducir tanto trabajos mal pagados, o bueno, mal pagados, sino pagados, o sea, con sueldos bajos y trabajos bien remunerados, ¿no? Entonces, este plan incluso de deportaciones, pues va un poco en contra de la creación de buenos empleos en Estados Unidos. Y eso puede incluir la manufactura. Entonces, pues es un poco, o sea, estos planes que tiene pues, son bastante encontrados. No se pueden llevar a cabo todos al mismo tiempo. Y otra vez regresar la manufactura a Estados Unidos, pues uno, necesitas gente preparada. Dos, necesitas gente pues, que no necesariamente esté dispuesto a trabajar con los salarios de Estados Unidos y no se vuelve impagable. Y en ese sentido, pues México te ofrece ambos, ¿no? Digo, nada más para darnos una idea, pues México tiene el doble de ingenieros que los que tiene Estados Unidos, hablando en términos per cápita. Los sueldos de México son la mitad de lo que son en Estados Unidos. Entonces, en papel suena bien, pero pues en la práctica se ve bien complicado, ¿no? Uh-huh. Ok, ok. A ver, hace un rato también tocabas un tema que te quería yo preguntar. ¿Qué pasará con la ley de reducción de inflación y la regla esta de chips para Estados Unidos, que en algún momento también se había visto como una oportunidad para México? Ya nos hablaste de la reducción de inflación, de la ley, pero ¿qué pasa con la de chips? A ver, también o sea, al final del día los chips se están volviendo un sector clave en la economía global o incluso en la misma geopolítica, ¿no? Es un sector que va a ser bien difícil que México juegue un papel preponderante, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada no tiene las materias primas para hacerlo, ¿no? Estas famosas tierras raras, ¿no? Pues México la verdad es que no tiene y si tiene, pues no las explota, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos, para ser parte de esta cadena de producción, pues que nos surtan estas materias primas, ¿no? Y al final del día, muchos de los chips se están construyendo en China o en Taiwán, pues Estados Unidos va a querer tenerlo, eso sí, dentro de su frontera, porque va a ser un sector que clave, te digo, tanto en términos económicos como en términos geopolíticos, ¿no? Incluso de seguridad nacional, te podría decir, ¿no? Entonces, veo difícil que en México se pueda poner una industria bollante de microchips o de chips. Quizás nos salpique algo, quizás tengamos o seamos parte de la cadena, ¿no? de producción en alguno de sus eslabones, ¿no? Pero definitivamente no en el eslabón final o no en el eslabón que importa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es un sector que está volviendo cada vez más importante y seguramente los políticos en Estados Unidos pues, van a querer tenerlos tan amarrados y tan cerca de casa como puedan, ¿no? Uh-huh. O sea, con lo que nos estás diciendo, más bien yo lo que entiendo es que hay que esperar, que hay que mesurar nuestras reacciones y que seguir trabajando, ¿no? Con lo que tenemos a la mano, porque no se puede reaccionar nada más a lo que él está diciendo, porque pues hay muchas cosas detrás, muchas regulaciones, muchos cambios, incluso que no puede aplicar tan rápidamente. Exacto, no, y a ver, y la comunicación, contrario a políticos más tradicionales, la comunicación con Donald Trump es caótica, ¿no? De repente hay días que no te menciona y de repente hay un día que se levanta de malas y se va contra algún país. Entonces, no es una comunicación ordenada, ¿no? Y por lo mismo que no es una comunicación ordenada, pues tiende a traer volatilidad y tiende a traer nerviosismo. La recomendación sería pues un poco intentar ver más allá de esa volatilidad que generan esos comentarios. No, a ver, por ejemplo, o sea, dentro de esa comunicación hay ciertas señales, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que
el primer día no haya puesto tarifas para México y Canadá, ¿no? Que dijo, pues bueno, igual nos esperamos hasta el 1 de febrero, ¿no? Eso se supone que era algo que ya tenía bien planchado, que iba a ser el día 1, ¿no? Entonces el hecho de que no lo haya hecho el primer día, pues manda una señal que probablemente te esté diciendo sus equipos, particularmente el secretario del Tesoro, pues no está de acuerdo o quiere ser un poquito más, o sea, pensar un poquito más la estrategia, ¿no? Entonces no hay que irnos con lo que diga en sus tweets o lo que diga en alguna conferencia, ¿no? Es al final del día, es una comunicación errática, no es una comunicación ordenada y por lo tanto eso va a tender a generar volatilidad en mercados y nerviosismo entre las personas. Sin embargo, siempre hay que esperar a ver los hechos más que las palabras, ¿no? Ujú. Ok, este, oye Luis, desde el año pasado, pues ha sido como muy recurrente este comentario por parte del gobierno de México de que nos hemos vuelto el principal exportador de Estados Unidos, perdón. Y que estamos sustituyendo ya a China. Yo te quiero preguntar qué es lo que va a pasar con esto, qué es lo que percibes. ¿Vamos a seguir avanzando en las ventas hacia Estados Unidos o también se va a estancar? No, a ver, yo creo que sí, y yo creo que la administración actual ha mandado ese mensaje, ¿no? Norteamérica es el bloque importante para México, ya ha hecho algunos cambios para detener ciertas entradas de capitales chinos a México, el hecho de que se estén firmando, que se termine de firmar hace poquito, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Sí, a ver, yo creo que vamos a seguir viendo ese tipo de gestos por parte del gobierno mexicano, porque al final del día, pues China, o sea, China no representa para México un socio comercial importante como puede llegar a ser Estados Unidos, ¿no? Entonces, si al final del día Estados Unidos quiere que el bloque esté libre de comercio chino o por lo menos esté al mínimo en cuestiones de comercio chino, pues México va a tener que hacerlo, ¿no? Si es que quiere tener un lugar de negociación en la mesa, ¿no? Y además es un buen punto de negociación, poderle decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya recorté todo esto, que venía de China, yo ya hice todas estas adecuaciones para depender menos de China, pues que me toca a mí, ¿no? O sea, ¿qué puedo esperar yo de ti, Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso como método de negociación, creo que en ese sentido el gobierno actual lo está haciendo bien, y podemos esperar a que siga en ese tenor, ¿no? Ujú. Ok, ok. Luis, hace un rato nos hablabas del hecho de que no se impusieron los aranceles o no comentó nada de lo de los aranceles para México. Sin embargo, sí sostiene la creación del servicio de recaudación exterior, ¿no? Uh-huh. Que implícitamente pues se supone que sería para recaudar lo que se genere por los aranceles, ¿o lo estoy entendiendo mal? ¿Esto no es No, una señal negativa? o sea, sí, y a ver, y también puede ser parte de la narrativa alrededor de los aranceles. O sea, al final del día, los aranceles o la recaudación a través de aranceles en Estados Unidos va a aumentar, ¿no? Independientemente de si se los cobra a la Unión Europea, a México, a Canadá o a China, ¿no? Lo más probable es que la mayoría de esos aranceles pues, sean cobrados a China. Y en ese sentido, pues, a ver, y cada vez se va volviendo más complicado esa cobranza, ¿no? Sobre todo si empiezas a hacer target de ciertas industrias. Entonces, no me preocuparía ese anuncio como una amenaza particularmente hacia México, ¿no? Yo creo que los aranceles sí van a terminar siendo, pues, o sea, representando un poquito más del PAI de recaudación en Estados Unidos, ¿no? Hoy por hoy representan creo que el 2,5%, pero a ver, llegó un momento en su historia, sobre todo al inicio de Estados Unidos, en donde la recaudación federal era 100% aranceles, ¿no? No vamos a llegar ahí, pero seguramente sí va a aumentar, no necesariamente a México, probablemente a China o a otros socios menos relevantes, y la creación de este aparato recaudatorio, pues
podría hacer sentido para que la recaudación sea eficiente, ¿no? Pero yo no lo vería como una amenaza particularmente hecha para México, ¿no? Ok, ok. Luis, finalmente te pregunto si cambia la perspectiva que tienen ustedes para el crecimiento económico de México para este año. La semana pasada nos habían comentado que estaba como alrededor de 1.2% del PIB. ¿Ahora la tienen igual? Sí, yo creo que no ha cambiado. A ver, el año pasado, te digo, hasta la mitad del año pasado había como dos grandes patas de crecimiento, ¿no? Dos grandes patas que sostenían el crecimiento en México, que era la inversión y el consumo. La inversión, pues obviamente se detuvo, ¿no? Y entonces, pues ahí vimos el año pasado una desaceleración y también una desaceleración en los pronósticos para este año, ¿no? Del 3% que veníamos creciendo, pues ya está alrededor entre 1 y 1,5. Sin embargo, bueno, lo que ha pasado en los últimos días no cambia mucho nuestra perspectiva. De hecho, te podría decir que eh, la otra pata, que es el consumo, la vemos todavía fuerte, ¿no? El consumo es lo que ha mantenido resiliente el crecimiento en México, y por eso no vemos un decrecimiento, por ejemplo, ¿no? Porque el consumo sigue siendo relevante, ¿no? Y hay que recordar que el 70% del PIB en México se deriva del consumo del mexicano promedio. Y ese sigue fuerte y no hay razones para pensar o sea, que puedan hacer que ese consumo se desacelere. Por otro lado, yo creo, y te podría decir como con cierto optimismo, que podríamos sesgar ese crecimiento o podríamos en algún punto del año revisar esa idea de crecimiento ligeramente al alza, sobre todo si se empiezan a dar estas negociaciones adelantadas del TEMEC, o bien si los aranceles resulta que son temporales, como es lo que pensamos. Entonces igual y podríamos, o sea, si de repente hay más claridad, menos incertidumbre en términos de inversión y empezamos otra vez a ver fluir la inversión, sí te podría decir que podremos ver alguna sorpresa al alza, ¿no? Hoy por hoy no es nuestro escenario porque nos gusta ser conservadores, pero no lo sacamos de la mesa, no lo descartamos, poder ver un crecimiento ligeramente mayor del que estamos presupuestando a principios de año, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces la presión es al alza, el riesgo es al alza. Me quedé pensando y ahora sí te aseguro que es mi última pregunta. Decías que el 70% del consumo pues es por la fuerza interna, ¿no? Por la demanda interna. Aquí tiene algo que ver el flujo de remesas y cómo ves las remesas precisamente en este escenario de la entrada de Trump y de todas sus intenciones de hacer deportaciones masivas. Sí, a ver, eso que mencionaba, ¿no? La idea de que las remesas podrían ralentizarse, sobre todo si no se puede justificar digamos que la procedencia de los recursos, ¿no? Entonces todas estas empresas que se dedican a esto van a estar bajo mayor escrutinio, quizás va a ser más difícil mandar remesas a México, y en ese sentido sí podría ralentizarse un poco o podremos ver una bajada de remesas a lo largo del año que sí podría terminar afectando un poquito el consumo. Sin embargo, creo que hay un motor interno bien importante que no necesariamente depende de las remesas, que viene con toda esta subida de salarios mínimos en México, ¿no? Al final del día, la masa salarial, ¿no? Que ahí sí no depende de las remesas, ¿no? La masa salarial del IMSS, pues sí ha ido creciendo año tras año, los últimos 2 o 3 años, a un ritmo de entre 10 y 12%, muy por encima de la inflación. Entonces, al final del día, hoy el mexicano promedio, pues sí tiene más dinero en la bolsa, derivado de su trabajo en México, y por lo tanto tiene una mayor capacidad de consumo, y por lo tanto esa parte no se ve que se vaya a ralentizar pronto. Entonces, yo creo que el consumo derivado por factores internos va a seguir y va a seguir fuerte. Podríamos ver un riesgo de que se ralentice por el tema de las remesas y esta designación de los cárteles como organizaciones terroristas, porque va a incrementar la vigilancia, pero al final del día creo que el neto va a ser o va a seguir siendo un consumo fuerte, ¿no? Ok.
Muy bien, Luis, pues ha sido muy enriquecedor como siempre conversar contigo. Te agradezco mucho la oportunidad y pues muchísimas gracias. Hemos conversado con el vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton. Muchas gracias, Luis. Yolanda, no, al contrario, mil gracias a ti. Encantado de seguir participando en el programa y espero que les haya sido útiles mis comentarios. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. Les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Ya saben que tenemos una cita en miércoles para seguir recabando las huellas que sí está dejando el nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy editora del suplemento de Nearshoring del Economista. Suplemento que pueden encontrar en su versión digital en www.eleconomista.com.mx. Los invito también a conversar en las redes sociales, en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y. Y también les comparto que tenemos correo exclusivo del suplemento para sus dudas y comentarios. La dirección es nearshoring@eleconomista.mx. Así que no hay pretexto para no estar conectados. Agradezco como siempre a mi productor Fabián González por hacer posible este podcast y nos escuchamos en 15 días. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.